Sin duda, este mundo en el que vivimos es un mundo extraño. Y poquísimos cineastas han sabido capturar su esencia, tan embebida de belleza como de dolor, tan inusitadamente cómica como terrorífica, como el director norteamericano David Lynch. Acercarse a estudiar su obra implica necesariamente ser consciente de que uno no puede aprender al completo su significado porque la lógica lynchiana implica tantos niveles de simbolismo, surrealismo y abstracción que, bueno, digamos que perderse en ella forma parte de la experiencia trascendental que implica disfrutar de la misma. David Lynch tuvo la osadía y la sensibilidad de saber plasmar en la pantalla cinematográfica aquello que habita en el subconsciente humano, lo que es lo mismo que decir que David Lynch supo dar forma cinematográfica a lo inenarrable, a lo incognoscible, nuestros miedos y nuestros anhelos, nuestros sueños y nuestras pesadillas. Son poquísimos los cineastas que han obrado con tanta libertad a la hora de confeccionar una carrera que es una oda absoluta a la fascinación cinematográfica, al poder absoluto de las emociones plasmadas siempre de la forma más exquisita posible. David Lynch, como Luis Buñuel, como Andrei Tarkovsky, como Ingmar Bergman, como John Ford, era un autor total, alguien cuya fuerza creativa brotaba más de sí mismo que de cualquier obra artística precedente. Por eso su cine no tiene asideros fáciles para el espectador. Da igual todo lo que sepas antes de ver una película de David Lynch, que esta siempre te va a enseñar algo nuevo. Algo que te va a conmocionar, arañándote por dentro, haciéndote reír de cosas que en la vida deberían hacerte reír, desarmándote al completo frente a la absoluta rotura emocional que viven sus protagonistas, prisioneros siempre del abismo existente entre lo que uno desea y lo que uno consigue. Por eso hay un antes y un después en nuestra vida después de ver sus películas, porque Lynch podía desconcertar y maravillar a partes iguales. Solo él se atrevía a llevarte al interior de su mente, a arrastrarte hacia esa aterradora zona desconocida donde nuestra ansiedad cobra forma física, haciendo que dudemos sobre qué es real y qué es ilusión, a qué se debe tanto amor, a qué se debe tanto dolor y con todo sentirte reconocido en ella. En pocas palabras, David Lynch tenía una mirada única sobre este mundo extraño en el que vivimos y tuvo la inmensa generosidad de compartirla con todos nosotros, afortunados humanos que tuvimos la suerte de compartir un pedazo de tiempo de vida a su lado. Hola, ¿qué tal? David Lynch fallecía el pasado 15 de enero a la edad de 78 años y este es nuestro particular y sentido homenaje en su honor a través del análisis de su obra cinematográfica. Y hoy lo vamos a hacer en orden cronológico. Dale caña, Verónica. David Lynch irrumpe en la historia del cine con una obra tan categórica e inclasificable como Cabeza borradora. Una pesadilla surrealista a medio camino de Samuel Beckett y Franz Kafka, que de alguna forma vendría a prolongar su trabajo experimental en el campo del cortometraje. Recordémoslos, que merecen mucho la pena. Seis hombres enfermos, 1967. El alfabeto, 1969. Please remember, you are dealing with a human form. ABC! ABC! La abuela, 1970. Y The Amputee, 1974. En su trabajo en corto, Lynch mezclaba animación artesanal y ficción oscura, pesadillesca, descubriéndose como un creador de atmósferas malsanas donde la alienación del individuo alcanzaba cotas difícilmente soportables. Cabeza borradora, que fue el trabajo de fin de curso del cineasta en la American Film Institute, es una película bañada en un blanco y negro opresivo, pegajoso, espúreo, con un fondo sonoro, obra de Alan Spett y el propio Lynch, que funciona como un acúfeno postindustrial basculando entre el puro ruido multicapa y el silencio más absoluto. Una escenografía marciana donde los desolados exteriores industriales aparecen plagados de mugre, mientras que los interiores parecen pasados por un mini apocalipsis que no ha dejado tras de sí ni las macetas.
A todo ello le sumamos un corto número de personajes protagonistas que hacen de su excentricidad y singularidad una especie de anómalo freak show donde la risa se atraganta allá donde se encuentra con el horror opresivo de la atmósfera reinante. Obra de culto total, cimentada en continuas proyecciones en cines de madrugada y defendida por popes del underground como John Waters, Cabeza Borradora es de esas extrañísimas películas que buscan funcionar conectando el consciente de su creador con el inconsciente de sus espectadores. A un nivel básico freudiano se podría decir que la película plasma el miedo de Lynch a la paternidad. El protagonista de la película, Henry, acaba cuidando un bebé monstruo que convierte su vida en un exabrupto, así como a la relación de pareja. Es tremenda toda la secuencia en casa de su novia, con el pollo sangrante, la perra que alimenta una camada, los desquiciados suegros. Es pura astracanada repulsiva. Buena prueba de que el humor de Lynch es solo para los paladares que saben saborear con detenimiento el absurdo, el asombro y el horror. La pesadilla que vivirá Henry adentrándose en el escenario que a modo de universo de bolsillo habita en su radiador, junto a la mujer vedette que aplasta cordones umbilicales y que acabará dando significado a qué demonios es una cabeza borradora, es el primer gran gesto absoluto de Lynch como autor. Aquel que te empuja a no cuestionarte qué es lo que nos están contando las imágenes, sino a sentirlas en toda su fascinación y aberración en nuestro propio ser. Cabeza Borradora sería así el primer enigma insondable de la obra de Lynch que, en sus dos siguientes películas, debería poner su talento e imaginación sin límites al servicio de materiales ajenos. El primero de ellos le vino de la mano del maestro Mel Brooks, rey absoluto de la comedia cinematográfica, que tras salir extasiado de una proyección de Cabeza Borradora, decidió que ese joven cineasta de 33 años era el idóneo para llevar a buen puerto su nueva producción, que eso sí, estaba lejos de ser una comedia. Thank you. Good afternoon. Mr. Thomas, Mr. Rogers. Pull the curtains aside. El cambio de escala que le supuso a Lynch pasar de una película underground experimental rodada con un puñado de amigos por el precio de $100.000 a una ambiciosa producción de Hollywood de 5 millones de presupuesto que reconstruía la época victoriana y con actores de la talla de John Hurt, Anthony Hopkins, John Gielgud y Anne Bancroft, entre otros, como os podéis imaginar, fue más que considerable. Podría haber sido un desastre y sin embargo El hombre elefante es una obra maestra del humanismo cinematográfico, además de un soberbio trabajo de construcción atmosférica con un nada monolítico retrato moral de una sociedad pasada siempre como reflejo modulante de la sociedad moderna. I move that this elephant man be removed from the premises immediately. We have a sacred duty to cure the sick, not care for circus animals. Mr. Broadneck. That is my last word on the subject. Mr. Chairman, shall we vote? I take it, Mr. Broadneck, that your mind is quite unshakable in this matter? Mr. Chairman, do you not have ears? La película contaba la historia real de Joseph Merrick, John, en la película, un ciudadano inglés con terribles malformaciones en su cuerpo que sirvió primero como espectáculo de feria en condiciones infrahumanas y posteriormente, y tras ser descubierto y rescatado por un médico, como objeto de fascinación de la burguesía londinense de la época hasta su muerte a los 27 años. How's your tea? Very good. I enjoy my visit here very much. It's so kind of you to have me in your own home.
El hombre elefante sorprende por su clasicismo impoluto, plagado de imágenes bellísimas, encuadradas en suaves y continuos movimientos de cámara, todas tintadas en un duro blanco y negro, obra del maestro de la luz, Freddy Francis. Las influencias más claras para Lynch son tanto el cine expresionista alemán como el eterno film de culto de Todd Browning, La parada de los monstruos. Por supuesto, el rabioso Lynch de finales de los 70 se permitió la filigrana de colar la pesadilla abstracta en distintos momentos del film. El arranque con los elefantes, el viaje onírico a través de la capucha de Merrick, la epifanía en el teatro, haciendo que la huella de su autor sea palpable en una película donde lo realmente importante es, como dijo Serge Daney, su combate por el humanismo. Algo que queda claro cuando la película conjura la moral que equipara a los feriantes carroñeros que exhiben a Merrick con la hipocresía de la alta burguesía que lo va a visitar al hospital. Y que toda la bondad mostrada en la película, la del médico al que da vida Hopkins, o la nada interesada relación de la actriz de teatro con el hombre monstruo, es en realidad ínfima si la comparamos con la bondad que posee un protagonista vejado y humillado tanto por la vida como por los hombres. Porque como en todas las películas de monstruos, en El hombre elefante, el verdadero monstruo es el hombre. Una película que maneja temas tan tristes y duros como El hombre elefante en manos de cualquier otro autor con menos sensibilidad y empatía habría cobrado forma de estridente melodrama lacrimógeno, pero en manos de Lynch es capaz de alcanzar un equilibrio emocional tan sosegado como insoslayable. En su último plano, el hombre elefante se nos va a las estrellas. Never, oh never, nothing will die. The stream flows, the wind blows, the cloud faints, the heart beats. Y es precisamente en las estrellas donde encontraremos la próxima película de David Lynch. No tenemos derechos de las imágenes del Dune de Lynch, así que en su lugar, lamentándolo mucho, me vais a tener que ver a mí, pero no temáis que lo voy a hacer breve. David Lynch dejó escrito: Dune es una historia sobre la búsqueda de la iluminación y si la hice fue en parte por ese motivo. Aunque también es cierto que él al principio entendió que le habían encargado la adaptación de Dune, dado que no conocía ni por asomo la mítica novela de Frank Herbert, al que llegó a visitar y conocer en la larguísima preproducción que tuvo una película que ya habían intentado levantar antes tanto Alejandro Jodorowsky como Ridley Scott. A Lynch le llega la propuesta de manos del tycoon italiano Dino De Laurentiis, lo que significaba que el director iba a estar a cargo de una producción donde se le regalaba inventar mundos alternativos, ricos en texturas, cada cual distinto del anterior, plagado de secuencias oníricas y con un extenso reparto donde iban a participar Max von Sydow, José Ferrer, Silvana Mangano, Jürgen Prochnow o el músico Sting, entre otros. Y a Lynch le encantaba el trabajo con los actores. Así que firmó no por una, sino por 3 películas. El propio director también dijo: menos mal que fue un fracaso, porque si no, me habría convertido en Mr. Dune. Que se lo digan a Denis Villeneuve. La producción de Dune fue como tratar de atenuar una bomba atómica, algo imposible. 40 millones de dólares de presupuesto, 1.700 personas trabajando para la película, 4 cámaras rodando de forma simultánea en 80 decorados distintos, 50 grados de temperatura a la intemperie de Chihuahua, México, que es donde rodaron exteriores. Vaya, si es que se utilizaron hasta 300 personas para peinar las dunas del desierto. Y mientras tanto, por lo que cuentan, con todo este sin Dios ocurriendo todo a la vez en todas partes, Lynch se perdía en los detalles, como hacer un plano detalle perfecto de un ojo. Con
con todo el equipo esperando a que acabara. Si bien la película fue un fracaso, en buena parte porque el film de 5 horas que entregó el director en montaje se quedó en poco más de 2 sin su supervisión ni aprobado final, Lynch reconoce que trabajar en Dune fue una experiencia única y que igual se enamoraba locamente de los decorados tallados en caoba filipina, decía, son tan bonitos por delante como por detrás, cómo se desesperaba al ver que esos decorados se habían construido en una sola pieza, por lo que era imposible separarlos y trabajar con ellos. Vista hoy, y más tras las 2 películas que ha hecho al respecto Denis Villeneuve, está claro que Dune es un producto artístico algo camp, lejos de lo que De Laurentiis buscaba, una película de acción pura en el espacio, ¿no?, que rivalizará con los Star Wars de George Lucas, que por cierto, Lucas ofreció a Lynch dirigir El Retorno del Jedi, lo que le produjo una jaqueca importante al director. Pero a mí me es imposible verla y no disfrutarla, ya sea por lo bien que se siente ver en pantalla a un Lynch que, aun anómalo, seguro disfrutó un montón con los gusanos que diseñó Carlo Rambaldi, confeccionando cada casa medieval, espacial, correspondiente a cada familia, en especial a los personajes y escenarios de los Harkonnen, o dando rienda suelta a su imaginación en cada uno de los sueños presagio que tiene Paul Atreides, al que dio vida el debutante Kyle MacLachlan, convirtiéndose desde entonces en un actor clave en la filmografía del cineasta. Con Terciopelo Azul, David Lynch asentaría las bases narrativas y estilísticas que poblarían su obra de aquí en adelante. Es la película que dio pie al término lynchiano, sinónimo de la extrañeza existente en nuestro mundo que el cineasta plasmaría en imágenes absolutas, en relatos plagados de turbidez, violencia, erotismo, horror y pasión desenfrenada. Y lo haría ya desde su prodigioso arranque, mientras suena la melodía Blue Velvet de Bobby Vinton y las imágenes cadenciosas al ralentí que nos ofrecen un retrato idílico de una ciudad suburbial norteamericana. Tras la parsimonia disfrazada de belleza en planos generales llega el impacto. El amable hombre que riega su jardín cae fulminado, víctima de un ataque, quizás un infarto, quizás un derrame cerebral, no se especifica. Y bajo su cuerpo y en plano detalle entomológico, Lynch nos muestra la grotesca realidad que existe bajo sus pies. Un puñado de escarabajos parecen devorarse los unos a los otros, mientras el fondo sonoro se vuelve algo insoportable. La afabilidad del mundo real esconde algo extraño, peligroso, desagradable, y David Lynch nos lo iba a mostrar adentrándonos en un agujero de gusano no duneano que parece no tener fondo, un abismo plagado de personajes límite, viviendo acciones límite, transgrediendo las normas de lo políticamente correcto, con insólitas notas de humor hilarante y grotesco, pero todo contado con unas imágenes de una belleza tan inquietante como absoluta. Terciopelo Azul marcaría así un antes y un después en la obra de David Lynch, asentándolo como un autor clave en la historia del cine, un creador de imágenes y emociones que no iban a ser fácilmente sondeables porque las ideas que plasma Lynch en sus películas surgen exclusivamente de sus inquietudes tanto artísticas como vitales y que se pueden resumir en una máxima que pasaría por extrañar todos aquellos elementos que entendemos como reconocibles en nuestra vida real, solo que en manos de Lynch son algo mucho más sugestivo y peligroso. Veámoslas en detalle. Deslocalización temporal. Aunque todas sus películas post Terciopelo Azul, inclusive esta, transcurren en el tiempo en que se ruedan, todas ellas están plagadas de elementos, vehículos, ropa, personajes, música, propias de los años 50, la década en que Lynch se crió y por la que sentía una fascinación absoluta. Rarefacción espacial. Los espacios lynchianos, principalmente interiores, se convierten en habitáculos anómalos, lo que debería ser un hogar o como mínimo un lugar de reposo, se convierte en manos de Lynch en un espacio amenazante. Pintados en colores vivos, rojos, azules, con muy pocos elementos, son escasos los muebles y ornamentos que vemos en el plano, un poco como dicen que era la propia casa del cineasta aquellos que la visitaron. Zoológico humano. Aunque las películas de Lynch suelen estar concentradas en pocos protagonistas, en Terciopelo Azul básicamente son 4, Jeffrey, Sandy, Dorothy y Frank. En todas ellas aparecen un buen puñado de personajes anómalos, tan memorables como inclasificables, que funcionan tanto como aberrantes descargas cómicas como elementos perturbadores de la acción. En Terciopelo Azul nos valdría con ver a la banda al completo de Frank, pero por supuesto está ese glorioso Dean Stockwell haciendo playback de Roy Orbison, la prostituta que baila en el techo del coche o el cuadro viviente de cadáveres que descubre un asombrado Jeffrey.
La figura del doppelganger. Los dobles siempre juegan en Lynch tanto a complementarse como a contraponerse. Un juego semántico donde el bien y el mal son como dos caras de la misma moneda roída y resplandeciente a partes iguales. Si Sandy es la luz, la bondad, la calma, Dorothy es la oscuridad, lo peligroso, lo viciado, y el protagonista irá de una a otra fascinado por igual por ambas partes. Pero de todos los gestos lynchianos que fermentan en Terciopelo Azul, el más alucinante de todos es la capacidad de David Lynch para llevarnos al límite de lo inesperado. Es decir, el cineasta presenta una acción ya de por sí extraña y amenazante para acabar retorciéndola hasta más allá de lo imaginable. Y cuando ya parece que ha llegado a su fin, otra inesperada vuelta de tuerca. Get out of there! Get out! Put your hands up! On your head! Do it! Lynch nos lleva del suspense del cine post-noir, Jeffrey se cuela en casa de Dorothy para espiarla, hacia una hecatombe donde somos atónitos espectadores de un juego de perversión, humillación, violación, desgarro y placer sadomasoquista, que se amalgaman como una carrera hacia el horror del que nada ni nadie saldrá indemne. No parece el mundo real, sino una pesadilla. Que ya he dicho que David Lynch es el maestro absoluto a la hora de dar forma orgánica a los innombrables miedos que pueblan nuestros sueños. Do you like the way I feel? Yes. Feel me. ¿Cómo explicar el increíble impacto que tuvo la serie Twin Peaks cuando llegó a los televisores españoles un 15 de noviembre de 1990? 7 meses después de su estreno en los Estados Unidos. Más ahora que se estrenan cada semana un porrón de series que si lo pensamos bien cuesta diferenciar las unas de las otras. Pero Twin Peaks no. Twin Peaks fue otra movida bien gorda. Un antes y un después ya no en el mundo de las series, sino de la propia historia de la televisión. Y lo fue por 2 razones principales. Primero, la puesta en escena de las series de televisión por lo general respondían a formatos planos. Se confundía la mirada invisible, dicho llanamente, que la cámara no se note, con el mero seguimiento de la acción. La pantalla televisiva era infinitamente más pequeña que la pantalla de cine, por lo que el lenguaje empleado en las series no parecía requerir el mismo detalle que el cinematográfico. Eso no ocurría en las 2 primeras temporadas de Twin Peaks, o como mínimo en los 6 episodios que dirigió el propio Lynch, puesto que él aplicaba a la televisión la misma sensibilidad y pasión por la forma que en cualquiera de sus películas. Y segundo, si bien todas las series de suspense o de temática criminal trabajaban sobre terrenos conocidos y solían dar cierre a sus historias de forma clara, Lynch en Twin Peaks utilizaba el misterio primigenio, quién era el asesino de Laura Palmer, como una tela de araña de la que extraía hilos cada vez más enigmáticos y desconcertantes. El fantástico a la Lynch se adentraba así en el género criminal pervirtiéndolo, volviéndolo sumamente inesperado y turbador. Una mezcla imposible donde por igual reinaba un humor demencial divertidísimo, como la bestial tragedia dramática que sacude a una comunidad donde se ha cometido un crimen atroz. Dicho de otra forma, el misterio primigenio de Twin Peaks, en vez de tratar de resolverse, no dejaba de crecer a medida que avanzaba la serie. Por eso sentó tan mal a Lynch cuando los directivos de la ABC le ordenaron revelar quién era el asesino a mediados de su 2ª temporada. Porque Lynch no era un hombre de respuestas, sino de preguntas. El enigma, los enigmas, son la clave sensitiva con la que el cineasta busca aislar al espectador para así luego poder hacer lo que quiera con él. Ya sea aterrarlo, divertirlo o sorprenderlo, en definitiva, emocionarlo hasta sus últimas consecuencias. Y quizás los años han empañado, ¿no?, el recuerdo real de lo que fue Twin Peaks, especialmente cuando en su 2ª temporada las decisiones de guión fueron más obra de Mark Frost, co-creador de la serie, que del propio Lynch, donde se introducen nuevos personajes y tramas que diluían la esencia dramática de la serie, aunque también es cierto que seguía explorando, incluso llevando aún más lejos, el lado más estrictamente surrealista de la misma. Pero para resituarse no hay nada como volver a ver su primer capítulo, dirigido por Lynch, donde especialmente lo que vemos es a un puñado de personajes totalmente desolados por la muerte de Laura Palmer. El duelo así nos dibuja claramente el espacio mental, la hendidura emocional del episodio en particular y de la serie en general. Pero es en los detalles donde Lynch nos rompe. Por un lado presenta una cartografía de personajes riquísimos, todos ellos de una forma u otra pivotando sobre el enigmático cadáver encontrado envuelto en plástico.
siendo el mejor ejemplo de ello su protagonista principal, el agente especial Dale Cooper, Kyle MacLachlan, claro sosías de Lynch, tanto por su capacidad de fascinación frente a lo llanamente común, un buen café, una tarta de cerezas, como por su capacidad por conectar con lo abiertamente fantasmático, algo que se nos revela a las claras en la mítica secuencia en la Red Room, que cierra el tercer episodio, pero que Lynch dirigió mientras hacía el piloto por si la cadena cancelaba la serie y esta se estrenaba como película. Una secuencia icónica, ya no de la obra de Lynch, sino de la propia historia de la televisión, con los personajes en habla y movimiento invertido, que los actores tuvieron que aprenderse sus líneas al revés, donde los diálogos juegan a ser casi jeroglíficos, con largas cortinas rojas, una debilidad en Lynch, suelo de chevron ajedrezado, plagado de zumbidos eléctricos y susurros distorsionados, con lentos movimientos de cámara que acentúan y enfatizan tanto la extrañeza como la tensión de la secuencia. Lo que acabamos de ver es historia de la cultura pop. Pero estaba hablando de los detalles que Lynch introduce en Twin Peaks a modo de caudal de ideas luminosas, en algunos casos adentrándonos en el misterio por la vía del horror, la aparición de Bob agazapado al pie de la cama de Laura, o algo tan sencillo como que la luz no funcione durante la autopsia y todo coja tintes más siniestros. En otras, rebosando los límites de lo cognoscible, la aparición del gigante soltando enigmas con Cooper herido de bala, y en otros simplemente divirtiéndonos con ocurrencias tremendamente locas y divertidas, como poner una cabeza de alce en una mesa, ver a Cooper lanzando piedras en una técnica que asocia con el Dalai Lama para encontrar nuevas pistas, o el lío que se hace el bueno de Jack Nance con el café. Fellas, don't drink that coffee. You'd never guess. There was a fish in the percolator. Y en ocasiones lo hace todo a la vez, especialmente cada vez que aparece Leland Palmer, el padre de Laura, cuyo desgarro emocional acaba mostrándose de una forma dolorosamente cómica. Pero no cerremos todos estos momentazos de Twin Peaks sin recordar la máxima del agente del FBI, Albert Rosenfield, Miguel Ferrer. You listen to me. While I will admit to a certain cynicism, the fact is that I'm a naysayer and hatchet man in the fight against violence. I pride myself in taking a punch, and I'll gladly take another because I choose to live my life in the company of Gandhi and King. My concerns are global. I reject absolutely revenge, aggression, and retaliation. The foundation of such a method is love. I love you, Sheriff Truman. Albert's path is a strange and difficult one. Tras la revelación de quién era el asesino de Laura Palmer, lo cierto es que la serie entró en barrena y la segunda mitad de la segunda temporada sobre todo nos muestra a guionistas y directores que más que desarrollar la lógica planteada en la serie, pues parece que traten de imitarla, utilizando lo lynchiano más como un pretexto que como una razón de ser. Lynch, sabiendo que la serie iba a ser cancelada por la cadena, decidió regresar para dirigir el último y totémico episodio, uno de los mejores de la historia, cuya media hora final muestra a Cooper atrapado en la Red Room o en el Black Lodge, si lo preferís, mientras es acosado por distintos doppelgangers. Como no podía ser de otra forma, la serie se cerró con una mirada al abismo, en un cliffhanger bestial que nos dejaba aterrados y desconsolados y que jamás imaginamos que fuera a resolverse. Pero por suerte no fue así, dado que Lynch regresaría a Twin Peaks no solo una, sino 2 veces, pero eso lo veremos más adelante. La novela La historia de Sailor y Lula fue publicada en 1990 por el escritor norteamericano Barry Gifford, como la primera de las 3 entregas que el escritor dedicaría a los protagonistas de Corazón Salvaje, siendo las 2 siguientes La vida desenfrenada de Sailor y Lula, del 91, y Perdita Durango, del 92, esta última adaptada por el director Alex de la Iglesia en su película homónima de 1997. Corazón Salvaje era así la tercera, tras El hombre elefante y Dune, y la última adaptación literaria que Lynch realizaría.
Corazón salvaje, Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1990, es sin ningún tipo de duda la película más netamente pop de su director. Escrita, dirigida y montada casi en paralelo a Twin Peaks, la conjunción del estreno de ambas hizo que el nombre de David Lynch alcanzara su punto de mayor éxito hasta la fecha. En Corazón salvaje, Lynch construye una película que es un tercio road movie desenfrenada, un tercio American Gothic poblado de freaks inclasificables y un tercio que celebra la cópula sexual como el último refugio donde la pasión es capaz de protegerte de todos los miedos que habitan en el mundo real. Aunque los mundos de Lynch tengan tanto de realidad como de irrealidad. Y, sin duda, es el miedo, el horror, el que araña las puertas de los moteles donde follan y fuman sin parar Sailor, Nicolas Cage en modo Elvis Presley con chaqueta de piel de serpiente, y Lula, Laura Dern, virando 180 grados su personaje en terciopelo azul, sustituyendo toda su aurea naif por una líbido incandescente. Y es que va de fuego la cosa en Corazón salvaje, por eso los títulos de crédito aparecen rodeados de un incendio. Por eso los signos de puntuación de la película son cerillas que se prenden, cigarros que se encienden y se aspiran con el ruido de un avión despegando. De Cape Fear, el Cabo del Miedo, a Texas, pasando por Nueva Orleans, la topografía de Corazón salvaje no deja de convertir el camino de baldosas amarillas del Mago de Oz en un territorio tan fantasmático que hasta aparecen las dos brujas del Mago de Oz flotando en la película como agreste. En Corazón salvaje, Lynch confronta el amor total que se procesa en los protagonistas frente a la mayor furia violenta mostrada nunca en su cine. A ver, el brutal homicidio con el que se abre la película cuando Sailor se defiende de un agresor contratado por la madre de Lula. El espeluznante asesinato cajún del bueno de Johnny Farragut, Harry Dean Stanton. La muerte atroz de Bobby Peru, un Willem Dafoe con bigotillo y grotesca dentadura postiza, como si fuera un Errol Flynn a punto de pudrirse. Pero Lynch, ya lo he dicho antes, es experto en llevarnos aún más lejos en el terreno de lo inenarrable. Por eso la película está plagada de peña que van de lo monstruoso a lo grotesco, de lo macabro a lo hilarante, como perfectamente ejemplifica el primo de él, Crispin Glover, gran Crispin Glover, el hombre que se introducía cucarachas por el ano. Mama told me Aunt Rudy, this Dale's mama, found cockroaches in Dale's underwear. One time, she found Dale putting one big cockroach right on his anus. Hell, Peter. Y el momento más espantoso del film puede que sea el de mayor brutalidad de toda la obra de Lynch, cuando Bobby Peru humilla y prácticamente viola a Lula solo usando el miedo absoluto que el personaje provoca. Una de las cumbres del mal rollo de toda la historia del cine. No way, get I'll tear your fucking heart out, girl! Say fuck me. And then I'll leave. Say fuck me. Whisper it. Say it. Say it. Say it. Say fuck me. Whisper it. Fuck me. La novela terminaba con Sailor y Lula separándose, tras este salir de la cárcel. Pero Lynch no quería un final amargo, así que se sacó del tupé un delirio romántico que incluía una paliza a Sailor, la ya comentada aparición de Glinda, la bruja buena del Mago de Oz, y así, con la nariz inflada a tortazos, Sailor por fin le canta a Lula Love Me Tender. Y todos sonreímos felices. Bueno, todos menos el pobre cajero al que el perro se le lleva subrepticiamente la mano amputada. David Lynch regresó a Twin Peaks porque, según sus palabras, notaba que aún no había acabado con ella. La noticia fue recibida de forma desigual. Por un lado, los fans celebraron que hubiera una película que esperaban, ¿no?, diera respuesta a buena parte de los enigmas de la serie, cosa que no fue así, lo cual provocó un cabreo importante del respetable. Por otro, muchos de los actores se negaron a reaparecer en la misma por el miedo a quedarse encasillados en sus, pues muy populares roles. A Lynch le dio igual, porque su objetivo jamás ha sido el de dar a la gente lo que quería, sino en crear lo que él sentía que necesitaba contar. Por eso en Twin Peaks Fuego Camina Conmigo faltan muchos personajes o directamente aparece otra actriz en su lugar, como ocurrió con Lara Flynn Boyle, que fue sustituida por Moira Kelly para dar vida a Donna Hayward. Pero mucho más importante fue tanto el lapso temporal mostrado en la película, así como su estructura bifurcada, partida en dos, como posteriormente haría también en Carretera Perdida y Mulholland Drive. Veámoslo en detalle.
Empecemos por la bisagra narrativa. La primera media hora de Twin Peaks, Fuego camina conmigo, nos sitúa un año antes de la muerte de Laura Palmer, cuando dos detectives, a los que dan vida Chris Isaac y Kiefer Sutherland, investigan el brutal asesinato de Teresa Banks y que podría funcionar como una perfecta sinécdoque del estilo Lynch. Misterio, drama, comedia y absurdo se abrazan en una narración mínima que parece escurrirse por la madriguera del espíritu de zorro que tenía Lynch. En realidad es puro Twin Peaks, aunque deslocalizado. Distintos protagonistas, distinto escenario, mismo asombro y locura. Su cierre, tan categórico como inesperado, es un hachazo narrativo en toda regla, donde vemos al agente Philip Jeffries, maestro David Bowie, volatilizarse delante de sus compañeros, que incluyen al propio Lynch recuperando su papel en la serie como el jefe del FBI, Gordon Cole. Prácticamente lo mismo que le sucede al personaje de Chris Isaac, que se esfuma en un cambio de plano sin que sepamos ya nunca nada más de él. Pero aquí no habrá más respuestas, sino un corte abrupto hacia adelante, hacia los últimos 7 días en la Tierra de Laura Palmer. El cambio de tono, ya no respecto a lo que hemos visto en la película, sino incluso con la propia serie, es algo que los espectadores jamás perdonaron a Lynch. Mucho menos los críticos, que abuchearon su estreno en Cannes y destrozaron la película sin corazón, incluso en términos mucho más agresivos e hirientes que los utilizados en Dune. Para ellos, Lynch se había convertido en una caricatura de sí mismo, aplicando la máxima ridícula crítica de «si no lo entiendo es que es malo». Pero, ¿fue realmente así? Como he dicho antes, el lapso temporal narrado en Fuego camina conmigo precede a la serie. Toca conocer a Laura Palmer, lo que significa que esta no va a ser una película del género criminal, sino un drama plagado de máscaras y dualidades sobre el trauma y el abuso. Por eso no hay ni pizca de humor en la parte troncal de la película, y sí mucho desgarro, furia y tragedia. Hasta Twin Peaks, el pueblo, parece otro, que en sus primeras imágenes parece Haddonfield, el pueblo donde se desarrolla la noche de Halloween. Por eso, Leland Palmer ya no es el trastornado hilarante de la serie, sino un depredador que lleva abusando de su hija desde que ésta tenía 12 años. Incluso Bob, el ente maligno, parece transformarse, pasando de ser el demonio que posee a Leland a prácticamente una proyección de Laura para tratar de ocultar, ya que no puede protegerse, de la horrible verdad que tiñe la película de una crueldad difícilmente soportable. Por eso, Fuego camina conmigo puede ser la película más devastadora de David Lynch. Por eso, en el momento más delicado del film, vemos a Laura romperse a llorar cuando en el Bang Bang Bar ve cantar a Julie Cruz. Esta es una película sometida a una fatalidad inexpugnable, inevitable. El crudo realismo con el que Lynch aterriza su devenir onírico se queda congelado en el rostro desencajado de su protagonista. Sumiéndonos a todos por igual en el terror más absoluto. Como digo, nadie pareció entenderla o apreciarla en su día, pero hoy es de las películas más reivindicadas por los fans de David Lynch. El disgusto por la pobre recepción con la que se recibió a Twin Peaks Fuego camina conmigo hicieron mella en Lynch, que tardaría 5 años en entrenar nuevo largometraje, Carretera Perdida, que con Crash, del 96, de David Cronenberg, formaría uno de los dípticos más sensuales, enigmáticos, bizarros y cósmicos de toda la década de los 90. Carretera Perdida, coescrita entre Lynch y Gifford, ampliaría los márgenes del campo de juego lynchiano, cimentando aún más, si cabe, su potestad autoral, acrecentando la extrañeza mediante su narración no lineal, su juego con los dobles, su atmósfera bruta, rica en culpa y redención, multiplicando su simbolismo y alterando aquello que concebimos en el cine como real, llevándonos a un terreno tan inexplicable como inclasificable y aún así tremendamente poderoso y sugestivo. En su adicción anómala a los géneros, Lynch
regresa de nuevo al cine post-noir, plagando la película de referencias reconocibles, gángsters, femme fatale, cochazos de los años 50, actos criminales, para luego sumergirlos en una historia dislocada, partida en su centro, como si de una guillotina se tratara, y que divide la película en dos partes diferenciadas y aún así conectadas, que hace que ésta sea imposible de abarcar desde una perspectiva clásica o tradicional y que imposibilita al espectador poder identificarse con ella de una forma sencilla. Dicho de otra forma, Lynch dinamitaba la línea de sutura que conecta al espectador con las películas al plantear una historia de una hendidura psicológica tremendamente virtuosa, pero que eliminaba de un plumazo la lógica argumental que sostiene el 99% de las películas. ¿Qué demonios está pasando en Carretera Perdida? Reconocemos las formas, las historias, los personajes, pero sin embargo la esquizofrenia narrativa nos aboca al surrealismo, a la pesadilla, al más puro delirio. Y todo ello contado a la Lynch, ya lo he dicho, puesta en escena exquisita, elegante y sensual en sus momentos, digamos, más aparentemente clásicos, como sinuosa y segmentada en sus momentos más salvajes. Carretera Perdida surge de una anécdota real, alguien desconocido llamando al telefonillo de David Lynch y diciendo «Dick Laurent está muerto». Lynch nunca encontró a quien llamó, ni tampoco supo quién era Dick Laurent, pero ya tenía el arranque de su nueva película. Como digo, Carretera Perdida, película sutilmente marcada por el vértigo de Alfred Hitchcock, se divide en dos partes diferenciadas. En la primera, una pareja, Fred y René, Bill Pullman y Patricia Arquette morena, son una pareja que es acosada con cintas de vídeo que les dejan en el rellano donde se ve como alguien ha grabado tanto el exterior como el interior de su casa. En la segunda, un joven, Pete, Baltasar Getty, se ve enredado en una trama criminal con gángsters y una femme fatale, Alice, Patricia Arquette rubia, en una trama que podría recordar clásicos del cine negro como Perdición de Billy Wilder. Y ambas están conectadas por la habitual transformación del personaje de Pullman en el de Getty sin que haya ninguna explicación plausible por el camino. ¿Qué ha ocurrido aquí? La teoría popular indica que Lynch, creador de formas indomables, alguien capaz de construir imágenes físicas a partir de la perturbación psicológica, construye toda la segunda mitad de la película como una fuga jazzística, mental, del personaje de Fred, que incapaz de asimilar el crimen cometido y su inminente muerte en la silla eléctrica, imagina una nueva vida, un nuevo cuerpo, un poco el de joven, enredado en una trama de cine negro donde la chica mandrágora a seducir es exactamente igual, pero con otro color de pelo, a su mujer muerta. Pero toda esta explicación se va al traste al final de la cinta cuando la película se aboca a un cúmulo de imágenes esotéricas indescifrables que no hacen más que perpetuar hasta el infinito el misterio planteado. Como siempre, con Lynch, lo mejor es dejarse llevar. Perderse como se pierden los propios Fred y René en su apartamento, que es otra obra maestra del espacio lynchiano, con espacios definidos y, como siempre, poco amueblados, salón, dormitorio, estudio, conectados entre sí en un laberinto de pasillos oscuros y cortinas rojas por donde vemos entrar pero raramente salir a los protagonistas. En Carretera Perdida hay que abrazar la desolación y el engaño, meternos en la piel de Pete, del que apenas sabremos nada antes de que aparezca y cuyo devenir está marcado por el miedo y la fatalidad. Las múltiples identidades abocan lo real a un conflicto perpetuo, únicamente tejido en ambas historias por la amenazante presencia del hombre sin nombre, ese bicho raro llamado Robert Blake, que sin ningún tipo de duda posee el momento más inquietante de esta película Abismo. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. Carretera Perdida fue recibida mejor que Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, pero aún así la crítica más rancia volvió a acusar a Lynch de ser un moderno que solo gusta a los modernos, de solo saber hacer rollos estetas incomprensibles. A todos ellos, Lynch les callaría la boca con su siguiente película. Lo primero que habría que decir de una historia verdadera es que es efectivamente una historia verdadera. El viaje a través de Iowa y Wisconsin, unos 400 kilómetros, de Alvin Strait, de 74 años, para visitar a su hermano enfermo utilizando como vehículo una cortadora de césped.
Una historia verdadera, a vista de pájaro, podría pasar por la película menos lynchiana de David Lynch. De hecho, es la única de sus películas en la que él no firma el guión. Ni transcurre en los habituales escenarios de sus otras películas, las pequeñas ciudades madereras de Blue Velvet y Twin Peaks, las colinas de Hollywood de Carretera Perdida, Mulholland Drive o Inland Empire, el paraje postindustrial de Cabeza Borradora. Ni tiene el mismo tempo narrativo, aquí la historia transcurre con pausa y mimo, ni se disloca la acción hacia un terreno fantasmático y para colmo el protagonista es un anciano impedido y cabezón, alguien que podía haber sido sin problema un personaje secundario en cualquiera de sus otras películas. Así que sí, es innegable que Una historia verdadera es una película, digamos, atípica de su cineasta, aunque sí le podríamos encontrar una conexión con la primigenia El hombre elefante a través del melodrama contenido, a través de las emociones silenciosas que pueblan la película, de los personajes íntegros y bondadosos. Todo ello abordado por Lynch con máximo respeto y pudor. Una historia verdadera fue definida por su director como un nombre en un paisaje, y si antes habíamos dicho que Corazón Salvaje era su película más pop, esta es sin duda su película más country. Lynch se vuelve tremendamente fordiano, de hecho la película bien podría ser un western sin caballos ni disparos, aunque solo fuera por donde está siempre la línea del horizonte. Aunque eso lo sabéis ya todos desde que Steven Spielberg decidió dar a Lynch el papel de John Ford en Los Fabelman. Pero hay mucho más. Una historia verdadera es la película más sosegada, más pictórica, centrada tanto en la imagen como en la palabra y por ende en la memoria, probablemente también la más emotiva de todas cuantas ha hecho. Surge en Una historia verdadera el lado irlandés, como en Ford, de Lynch, su lado más poético, pero huyendo de todo tipo de sentimentalismo. Aquí el drama se nombra pero no se explota, porque aquí la epifanía va por dentro. Y esa es una de las grandes maravillas de esta película, que se combina la odisea externa con el viaje hacia el interior de las emociones. Lynch, como todos los grandes directores, deja que sea la historia, una road movie en cortacésped, la que imponga su estilo. Los sucesivos encuentros que tiene el protagonista, una joven que ha escapado de casa, un sacerdote junto a un cementerio, nos sirven tanto para conocer más el corazón de su protagonista como para que también nosotros entendamos un poco mejor qué es esto tan raro a lo que llamamos vivir. Para cuando los dos hermanos se encuentran al final de la película, el duelo final de este western total, a Lynch ni siquiera le hace falta verbalizar el encuentro. Basta con mirar los cuerpos, los rostros, los ojos de sus protagonistas, unos perfectos Richard Farnsworth y Harry Dean Stanton, y dejar que suene la preciosa música que compuso Angelo Badalamenti mientras la gracia nos acerca una vez más a las estrellas. Para el que os está hablando, la mejor película de su director. Tras la belleza y la calma de Una historia verdadera, regresa la zozobra y el pasmo. La risa macabra y el horror vacui, la fábrica de sueños puesta en forma a través de una pesadilla. El doppelganger quemando como napalm, afectando a personajes, acciones, escenarios y objetos. De hecho, yo siempre he dicho que la mejor forma de ver Mulholland Drive es hacerlo en doble sesión continua de la propia película. Cuando acabas Mulholland Drive, te vuelves a poner Mulholland Drive y luego ya recoges tus trozos de cerebro del sofá. Esto es sobradamente sabido, pero jamás está de más recordarlo. Mulholland Drive no nace como una película, sino como una serie. De hecho, como una especie de spin-off de Twin Peaks, puesto que fue entonces cuando a Lynch se le ocurrió la historia de cómo Audrey Horne, Sherilyn Fenn, llega a Hollywood, Los Ángeles, California, a intentar convertirse en una estrella de cine. Tras la cancelación de Twin Peaks, el proyecto se quedó apartado, pero la idea se hizo fuerte en el subconsciente del cineasta hasta reaparecer en la nueva propuesta de ABC para que Lynch hiciera una nueva serie. Resumiéndolo mucho, a la cadena no le gustó el piloto de 2 horas que Lynch les entregó y no aprobó la serie, siendo los productores franceses de Una historia verdadera, Alain Sartre y Estudio Canal, quienes acudieron al rescate. Lynch rehizo así el piloto, rodó nuevas escenas, entre ellas todo el final de la película, reorganizó el material y nos entregó su obra absoluta. Aquella que recogía la semilla de lo mostrado, tanto a nivel ontológico como formal, en Terciopelo Azul, Twin Peaks Fuego Camina Conmigo y Carretera Perdida, y lo llevó al extremo de la excelencia de su carrera.
Lo que es lo mismo que decir que todo Lynch está metido en Mulholland Drive y todo en Mulholland Drive funciona como el mejor escaparate del talento, la imaginación y la sensibilidad de su director. Hablemos de ella, aunque siendo conscientes de que siempre al hablar de Mulholland Drive, en el fondo lo que hacemos es perseguir la película más que tratar de explicarla. La película se abre con escenas fragmentadas de un concurso de baile del que nuestra protagonista, Betty, Naomi Watts, irrumpiendo como un tsunami en la historia del cine, es la ganadora. A partir de aquí veremos su llegada a Hollywood, su encuentro con una misteriosa mujer, Rita, la ex Miss América, Laura Elena Harring, que padece amnesia y con la que traba amistad y juntas, como si fueran dos detectives privados del cine negro, tratarán de descubrir quién es Rita y qué le ha pasado. Mientras la acción detectivesca vehicula el grueso de la acción, el resto de la película será un vademecum lynchiano de personajes, acciones, escenarios, objetos y fisuras en la realidad mostrada, dando así una visión polimórfica de una película que podría ser muchas películas en sí misma. De hecho, casi cada personaje que aparece en la película podría protagonizar su propia película. Eso, digamos, es el 75% de lo contado, porque en su última media hora Lynch corre la cortina y nos muestra a los escarabajos devorándose una vez más. La verdad que se amagaba tras el sueño tiene aún más forma de pesadilla que todo lo que hemos visto hasta entonces. Es ahí cuando de nuevo personajes, acciones, escenarios, objetos y fisuras en la realidad se repiten a modo de rompecabezas esquizofrénico para absoluta fascinación y turbación del espectador. Al final, Mulholland Drive no era más que una devastadora historia de amor escondida detrás del probablemente mejor engaño de la historia del cine. Como digo, todo Lynch está en Mulholland Drive y lo está de la mejor forma posible. Vuelven así los escenarios desnudos, las acciones abstractas, el misterio dentro del misterio. Fíjate en el donut, no en el agujero, solía decir el director. Las emociones siempre a punto de ebullición, los personajes grotescos que nos llevan con igual de facilidad del horror a la comedia. Pero si en algo resulta totémica esta película, inagotable es en la alucinante capacidad de su director para pasar de 0 a 100 en set pieces aisladas que, a modo de bomba de Oppenheimer, hace desaparecer una vez más cualquier asidero posible para el espectador. 3 ejemplos bien diferentes. Terror. En una secuencia aislada del relato, dos hombres, increíble la interpretación de Patrick Fisher, hablan de cómo en una pesadilla un ente maligno aparecía en la parte trasera de un diner para que al final y sin corte ambos hombres vivan esa pesadilla in situ. Comedia. También secuencia aparentemente aislada, que todo es aparente, en Mulholland Drive, donde a un asesino a sueldo se le complica tremendamente un asesinato hasta que este se convierte en casi una secuencia descartada de agárralo como puedas. Y por último, cine dentro del cine. En el casting de Betty, para una película de un guión zarrapastroso, ella se transforma delante del espectador y de los directores de casting y ofrece una interpretación bestial, increíble, casi pura abstracción, congelando la emoción en unos pocos minutos que acaban resultando enmudecedores. 3 ejemplos perfectos de cómo Lynch condensa la acción emocional y la lleva a su máxima expresión en el mínimo tiempo posible. Un trabajo de inmersión sensorial absoluta, amagadas en un objeto fílmico que hace de lo racional algo inaprensible. Dicen que en los últimos momentos del sueño, de la pesadilla, esta se vuelve más vívida, más terrorífica, al colarse en el subconsciente los diabólicos vectores del consciente. Justo antes de la falla, del quiebro total, es cuando Mulholland Drive explota en abstracción y emoción. Lynch lo pone en forma en un nuevo club fantasmagórico, el Club Silencio, donde las protagonistas llevarán al último extremo todo su amor y todo su dolor. Increíble. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad. Si lo pensamos, por extraños mecanismos del azar, Mulholland Drive estaría bastante emparentada con una película coetánea de la potencia increíble de Femme Fatale, de Brian De Palma. Pero si en De Palma el arte cinematográfico es el mejor juguete para crear suspense y tensión del mundo, en Lynch sirve para dar una explicación a este, pero no a través de los mecanismos de lo real, sino de la amenazante forma corpórea de nuestros miedos y emociones. En su último cuarto, Mulholland Drive obliga al espectador a realizar una relectura de todo lo visto, de todo lo vivido, mostrándose como una película tristísima, también inteligentísima, claro, pero sobre todo devastadora. Un relato ficticio donde una mente desolada busca corregir lo real para construir un nuevo sueño que, al mismo tiempo, trate de alterar y de dar significado a todo lo vivido, a todo lo sufrido, dejándonos claro que uno no puede ni siquiera huir indemne de sus propios sueños.
Sin ningún tipo de duda, Inland Empire es la obra más libre, experimental e inescrutable de un cineasta de por sí tremendamente libre, experimental e inescrutable. Cumplidos 60 años, Lynch estaba enmarañado en una red de proyectos que incluían tiras cómicas, cortos para internet, miniseries animadas, discos, su obra pictórica, su obra fotográfica, su propia página web y su voluntad cada vez mayor de explicar las maravillas de la meditación trascendental. Y si volvió a hacer cine, como él mismo explica, fue un poco de casualidad, al encontrarse con la actriz Laura Dern, que se había mudado cerca de donde Lynch vivía. Decidieron, un poco por jugar, grabar un monólogo juntos y una vez acabada la experiencia, ambos tuvieron claro que esa bien podría ser la génesis de una nueva película. Pero no una película cualquiera. Inland Empire iba a seguir un método de rodaje parecido al de su primera obra, Cabeza Borradora, escrita mientras se realizaba o trabajando directamente sin guión, dejándose guiar por los impulsos de la propia producción, trabajando con un equipo muy reducido y abonándose sin miedo a la abstracción pura, al poder de la imagen digital, que toda ella se rodó con una pequeña cámara Sony, buscando una textura cruda y desaliñada que agrietara el concepto clásico del propio cine, buscando trascender lo estrictamente fílmico en una serie de imágenes duras sin apenas contraste. Por eso las imágenes de Inland Empire lucen fragmentadas, deformadas y abruptas, enrareciendo el encuadre hasta niveles nunca vistos antes en la obra de su director. Era como si el nuevo soporte fílmico le abriera un sinfín de posibilidades nuevas a Lynch para adentrarse en lo más extraño de la existencia humana. Are you going to be able to be true to hubby with a wolf in the den? Now, Marilyn. Como en Mulholland Drive, Inland Empire propone una reflexión sobre Hollywood como fábrica no de sueños, sino de pesadillas. Tan cerca de Lewis Carroll como de Ingmar Bergman, la película muta continuamente a lo largo de sus 3 horas de duración, mezclando todo lo que a Lynch le venía en gana: una sórdida trama polaca, un guión maldito donde los intérpretes funden realidad y ficción, un cortometraje con actores disfrazados de conejos a modo de sitcom marciana, una historia de venganza adúltera, un fresco oscuro sobre el pensamiento humano, un coro griego de jóvenes bailarinas encerradas en una habitación, la agonía y muerte de una prostituta abandonada en Hollywood Boulevard. Inland Empire es un puzzle y al mismo tiempo un laberinto, fácil de entrar, difícil de salir, imposible de acabar, porque esta es de esas películas inacabables, probablemente la más indescifrable de todas cuantas Lynch ha hecho. Y de todas las mutaciones que tiene la película, a mí la que más me gusta es tratar de disfrutarla como el estudio rendido a una actriz superlativa. Laura Dern, Sandy en Terciopelo Azul, Lula en Corazón Salvaje, que aquí no es una, sino muchas mujeres distintas, cada una de ellas sometida a una tortura diferente y donde la actriz brilla con el fulgor de las mejores actrices de la historia, nivel Gina Rowlands, nivel Lee Fullman, nivel Isabelle Huppert. Según Justin Theroux, presente también en la peli, durante el rodaje nadie entendía nada de lo que estaban haciendo, pero tanto daba. Inland Empire, con su caudal de digresiones y disrupciones, con su imagen feísta y convexa, permitía a los espectadores asomarse a la mente de Lynch para así confrontarse con la suya propia. Dicho de otra forma, Lynch se atreve a filmar lo imposible, lo inexplorado, lo que está fuera de cualquier margen, tanto narrativo como estético, dando como resultado una película de una fuerza imprevisible, de una sensibilidad fuera de rango, haciendo avanzar, una vez más, el poder del cine como el mejor arte de nuestro tiempo. En el último episodio de la segunda temporada de Twin Peaks, Laura Palmer se despedía del agente Dale Cooper, se despedía de todos nosotros de la siguiente manera. Hello, agent Cooper. I'll see you again.
25 years. Meanwhile. Y exactamente 25 años después, cuando ya todo el mundo pensaba que David Lynch no iba a volver a dirigir nada para una industria que lo había decepcionado repetidas veces y dedicaba su vida a pintar y meditar encerrado en su estudio, entonces ocurrió el milagro y nos entregó Twin Peaks: The Return. Más que una tercera temporada de Twin Peaks, un asombroso caleidoscopio de toda su obra, el multiverso definitivo de David Lynch, en algo que se debería ver y disfrutar como una película de 18 horas. Teniendo en cuenta que todas sus películas juntas durarían unas 20 horas, estamos hablando de que David Lynch, a los 71 años, nos entregó prácticamente casi el mismo metraje fílmico que en toda su obra anterior. ¿Y qué metraje? Dios mío. Presentados en el Festival de Cannes sus 2 primeros capítulos, algo que vivimos como una epifanía en toda regla, estaba claro que este Twin Peaks iba a trascender de lo estrictamente anecdótico, ¿no? Resolver los interrogantes que había dejado tanto la serie original como el largometraje Twin Peaks: Fuego camina conmigo, para abordar el nacimiento del horror moderno a una dimensión literalmente cósmica. Para ello, Lynch, en compañía en la escritura de nuevo de Mark Frost, plantea Twin Peaks 3 a través de múltiples narraciones que a su vez esconden múltiples capas de significado que se interconectan entre sí como un laberinto de Escher que es capaz de trascender tanto el tiempo como el espacio. Y todo ello sin dejar de ser Twin Peaks, de la que recupera a buena parte del reparto original. Es toda una experiencia encontrarse con los cuerpos de sus protagonistas, 25 años más mayores, dejando claro en cada momento cómo la desgracia que sacudió a la comunidad les ha cambiado a todos de forma categórica. Pero además, claro, Lynch añade muchísimos personajes nuevos para así multiplicar las historias que acontecen y se diseminan a lo largo y ancho del territorio norteamericano, logrando multiplicar a su vez tanto el horror, la violencia y el drama, pero también la comedia, la chifladura más deliciosa, así como exponenciando, llevando literalmente al infinito su vertiente más estrictamente fantástica. Si alguien se creía que Lynch ya lo había dado todo, con Twin Peaks 3 demuestra que tanto su imaginario como la puesta en imágenes del mismo seguía siendo un caudal creativo propio de los grandes maestros de la historia del arte. David Lynch impone un tempo narrativo sosegado a su Twin Peaks 3, que hasta tenemos todo el tiempo del mundo para ver a un camarero barrer el suelo del Bang Bang Bar, y recupera la serie tras la fractura que supuso el final de su segunda temporada, con Cooper atrapado en el Black Lodge y su doppelganger, habitado por Bob, deambulando por los Estados Unidos dejando un reguero de cadáveres a su paso. Pero es que además Lynch, en la larga resurrección de Cooper, se saca un personaje de la manga que es puro oro, el de Dougie Jones. Es increíble la triple interpretación que nos da Kyle MacLachlan. Congratulations, sir. You are a mega winner. Como un recién nacido en el cuerpo de un avejentado agente Cooper cuya inocencia pura y cuya sensibilidad para lo fantasmático le convierten en un Mr. Chance moderno que da pie a toda una suerte de equívocos que igual nos llevan a la violencia bruta que a la algazara posthumorística o, claro, a las dos cosas al mismo tiempo. La avalancha de conceptos, la cascada de ideas, la explosión de creatividad que nos regala Lynch en Twin Peaks 3 es absolutamente inagotable. Unos amantes bestialmente asesinados por un ente bizarro. El nacimiento eléctrico de Dougie tras pasar por una casa satélite espacial habitado por una mujer sin ojos. El hombre de otro lugar convertido en un árbol eléctrico. La trama de gángsters que subyace entre casinos y pueblos a medio construir. El chico con el guante de goma verde con una fuerza descomunal. El reencuentro amoroso entre Beckett y Norma mientras suena I've Been Loving You Too Long de Otis Redding. Harry Dean Stanton
Stanton cantando y tocando la guitarra. Philip Jeffries, recordemos, el personaje de David Bowie, convertido en una especie de tetera gigante. La anónima Diane con el cuerpo y el rostro de Laura Dern. Ver Twin Peaks 3 es sufrir un síndrome de Stendhal continuo, pero nada en ella es comparable a uno de los momentos más icónicos vividos en la televisión de cualquier época, como cuando David Lynch recrea en el 8º episodio la primera explosión de la bomba atómica, el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, y que da pie a la explicación del significado de la existencia del mal, tanto en el universo Twin Peaks como en nuestro mundo. Un chute de cine experimental abocado al horror puro que da igual todas las veces que la veas, nunca deja de maravillar y de aterrorizar a partes iguales. Absolutamente increíble. En su cierre, Twin Peaks consigue lo imposible: reescribir la propia historia trágica de Laura Palmer mediante el mecanismo cinematográfico de introducir la serie dentro de la propia película Twin Peaks: Fuego camina conmigo. El multiverso de Lynch explotando, pues, bueno, como la propia bomba de Oppenheimer. Como nuestras propias cabezas al entender lo que estamos contemplando. Y claro, a su cierre, como no podía ser de otra manera, Lynch nos vuelve a dejar colgados del abismo. Con Laura Palmer gritando desconsolada, y qué bien grita Sheryl Lee, mientras Cooper clama al cielo: ¿qué año es este? What year is this? Pero ya no habrá más respuestas. Tampoco habrá más preguntas, porque este es el final de la obra de David Lynch. También el final de nuestro vídeo. Esperamos de corazón que os haya gustado. Un beso fuerte a todos y todas.